Bueno, lo que tenía que pasar pasó. Después de todo mi esfuerzo, después de todas las personas que han sido bendecidas con mi ministerio, después de todo lo que me he esforzado por servir al Señor, al fin se reconoció mi esfuerzo. Ahora soy apóstol. Tienes ante ti al apóstol Daniel Torres, y ni se te ocurra decirme nada, porque no tocaréis al ungido del Señor. ¿Qué es lo que causa, lo que ocasiona que una persona diga ese tipo de cosas? Es una sola causa: orgullo. Ahora bien, el orgullo no se manifiesta en todos de la misma manera. Por ejemplo, hay personas que deciden orgullosamente torcer las escrituras para convertirse en apóstoles. Y es que ser apóstol en la actualidad es muy buen negocio. No lo era tanto en los tiempos del apóstol Pedro, porque él dijo: no tengo plata ni tengo oro, pero que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo. Entonces, en el tiempo de los apóstoles no eran ricos. Pablo hacía tiendas para vivir. Entonces, ese orgullo con el que tuercen las escrituras algunas personas a propósito es de lobos rapaces, de falsos maestros, de abusivos que se quieren quedar con el dinero de las personas. Son inicuos que tuercen las escrituras para su propio beneficio y para su propia perdición. Ellos no son cristianos y por ende no son hijos de Dios. Y como este video pertenece a una serie llamada Las artimañas de Satanás, entonces este video no se trata de ellos, porque ellos no serán tentados por Satanás. Ellos ya pertenecen a Satanás y trabajan para Satanás. Ahora bien, el orgullo se manifiesta de otra manera, porque hay otro tipo de personas que no han sido instruidos bien en la palabra de Dios, o no quieren leer la palabra de Dios, y entonces esas personas terminan malinterpretando las escrituras, o terminan escuchando a falsos maestros que dicen cosas como esa, y como no profundizan en la palabra de Dios, terminan repitiendo todo lo que ellos les dicen, y entonces llega Satanás y explota esa debilidad doctrinal que tienen, y algunos de ellos terminan autonombrándose apóstoles. Entre esas personas hay verdaderos hermanos y hermanas que han sido engañados. Lo sé porque me acaba de ocurrir algo que cambió completamente la estructura de este video. En la versión original de este video no se hacía una distinción entre los lobos rapaces, que son las nubes sin agua, los falsos maestros y los hermanos verdaderos que han sido engañados. Y entonces quedaba la idea en el aire de que todas las personas que se autoproclaman apóstoles son iguales. Pero no todos son iguales, no podemos meter a todos en el mismo costal. Lo que me ocurrió y me hizo reflexionar fue que unas personas me ofrecieron dinero para que orara por ellas. No voy a entrar en detalles, pero viendo lo que me decían, me di cuenta de que si existen los lobos rapaces, es porque hay hermanos que no han sido instruidos bien en la palabra de Dios, que creen esas cosas. Son hermanos y hermanas nacidos de nuevo, que no han sido instruidos bien en la palabra de Dios, que siendo engañados quedan a merced de esos lobos rapaces, que les quitan su dinero cuando los ven en medio de angustias. Son abusivos que se aprovechan de las angustias del pueblo de Dios. Y como al pueblo de Dios no se le ha enseñado a decir: Señor, hágase tu voluntad y no la mía, terminan buscando remedios entre personas que ellos presuponen que son cristianos porque se autodenominan apóstoles. Este video trata sobre ellos, sobre los hermanos verdaderos que se llaman apóstoles y para los que creen en ellos. Y por favor, pon mucha atención, porque esta artimaña que opera Satanás para engañar a los convertidos, sobre todo a los recién convertidos, te pueden ocurrir a ti, me pueden ocurrir a mí, aún sin darnos cuenta, porque esa artimaña no solo produce apóstoles, sino produce también personas juzgonas e igual de arrogantes, pero que no se autodenominan apóstoles. Entonces, esta artimaña que Satanás utiliza para ganar ventaja sobre los creyentes, sobre todo sobre los recién convertidos, es tentarlos a presumir o a que tengan un concepto de sí mismos más elevado del que deberían tener. Eso se le facilita sobre todo a Satanás con los recién convertidos, porque cuando uno acaba de empezar a probar los deleites de vivir en el evangelio y ha sentido los poderes del mundo venidero, es decir, comienza a ver en sí mismo una transformación a la santidad y un impulso a apartarse del pecado, un hambre insaciable por la palabra de Dios, una atracción irresistible por Jesucristo, y también comienza a ver en sí mismo los dones poderosos que Dios otorga a los creyentes a través del Espíritu Santo. Comúnmente y como debe ser, las personas experimentan una enorme emoción por todos los cambios repentinos que ven en sí mismos. Pero entonces Satanás no tardará en influir
inflarlo con una presunción de sus propios logros, haciéndole pensar que es una persona particularmente importante. Y lo tentará a menospreciar a sus hermanos, haciéndole pensar que él es más santo que ellos. ¿A qué te suena eso? ¿Has visto la actitud de los que se llaman apóstoles? Precisamente por eso dice 1 de Timoteo 3:6 que un ministro no debe ser un neófito, porque es muy probable que se envanezca y caiga en el lazo del diablo. Pero el síntoma de ese envanecimiento o de haber caído en esa artimaña de Satanás no es exclusivo de los que sufren apostolitis. Puedes darte una vuelta por YouTube y te vas a encontrar con un montón de canales de sana doctrina que lo único que hacen es evidenciar, exponer, ridiculizar a hermanos y hermanas que practican cosas que ellos no. No podemos meter a todos en el mismo costal. En verdad hay hermanos y hermanas verdaderos que practican cosas que no convienen. No me malinterpretes. Las diferencias doctrinales son importantes, pero hay cosas primarias que no son negociables y que sí son causales de división, y hay cosas secundarias y terciarias. Y estas personas normalmente se la pasan señalando cosas secundarias como el don de lenguas, su manera de adorar, etc. La verdad es que sí hay muchos abusos de parte de algunos con respecto a esas doctrinas. Por eso en muchas congregaciones reina el desorden, la superstición y los lobos rapaces que se quieren aprovechar de ellos. Y son temas que se deben tratar, pero se deben tratar entre hermanos. Eso no quiere decir que no se exhorte con fuerza, pero sí con respeto. Mira, en realidad hay personas a las que no les puedes decir nada porque se alteran inmediatamente. Sin embargo, sí se debe de defender la verdad, pero con respeto. Recuerda que del otro lado hay un ser humano que tiene corazón y va a reaccionar a lo que le digas. Y quizás a ti no te importe, pero al Señor sí le importa. Y lo que va a determinar la calidad de tu teología no es todo lo que sabes, sino lo que haces con todo lo que sabes. Si tú estás de acuerdo con exponer a los hermanos y hermanas de esa manera porque tú tienes más conocimiento que ellos, dime una cosa. ¿Qué está haciendo tu conocimiento en ti? ¿Te está llevando a la semejanza a Jesucristo o te está llevando a la semejanza de un fariseo? Si tu conocimiento teológico no te está llevando a la semejanza a Jesucristo, entonces estás cayendo en esa misma artimaña de Satanás que lleva a esas mismas personas al desorden. Y es que la falta de respeto por esas personas surge cuando uno tiene un concepto demasiado elevado de sí mismo. Hace tiempo un hermano llamado Jorge, no recuerdo su apellido, hermano, si me estás viendo te mando un fuerte abrazo. Este hermano defendía con firmeza su postura ante unos videos que subí con textos de Martín Lutero. Con Martín Lutero no estoy de acuerdo en todo, pero sí en muchas cosas. Y este hermano defendía su postura de una manera firme, sin concesiones, pero con mucho respeto. Yo espero haber sido igual de respetuoso con él como él lo fue conmigo. El problema no es defender lo que crees, porque el problema es ser irrespetuoso con los individuos, no con las ideas. Recuerda que si ellos son hermanos, tu Señor derramó también su sangre por amor a ellos. Seamos precavidos con esta artimaña de nuestro adversario el diablo, que nos hace ver a nuestros hermanos como si ellos fueran nuestros adversarios. No te eleves en la opinión de tu persona. Recuerda que entre más alto es el árbol, más grande es el escándalo al caer. ¿Por qué te digo esto? Porque en la Biblia hay un proverbio que diagnostica cuando una persona está a punto de ser humillada por su altanería. Delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. Entre más te eleves, tu caída será más violenta y escandalosa. Entre más se eleve tu corazón, Dios muy probablemente te permitirá caer en un pecado mucho más grave para humillarte. Eso quedó demostrado en el escándalo de la cruz, los hombres soberbios matando a un inocente en una cruz por pura soberbia. Y ese crucificado resucitó al tercer día. ¿Y qué fue lo que hizo? Les ofreció el perdón de pecado a esos soberbios que lo crucificaron. No hay nada más humillante que alguien te devuelva bien por el mal que le haces. Y Cristo los humilló tan escandalosamente con puro amor que hoy, a más de 2000 años, todavía se recuerda ese evento. Recuerda que Jesucristo mora en ti a través de su Espíritu Santo. Y Dios quiere y va a exaltar a su Hijo en ti. Si tú te elevas demasiado y no eres manso y humilde como Jesucristo, ¿qué crees que es lo que va a tener que hacer Dios contigo? Dios te va a tener que permitir caer en un pecado muy grave como lo hizo con Pedro.
o con David. Y eso lo hace con sus hijos para que aprendamos a no ser altaneros, porque su Hijo Jesucristo mora en nosotros y debemos reflejarlo. ¿Qué es lo que reflejan los que se autodenominan apóstoles? Reflejan humildad, reflejan mansedumbre, son capaces de vivir predicando el evangelio sin tener dónde dormir como Jesucristo. Ten cuidado, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Debemos tener en cuenta que el enorgullecernos de la gracia que nos ha sido dada es el camino más corto para caer de ella, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y además debemos recordar que si fuéramos adornados con todos los dones y los privilegios de los querubines, si tuviéramos esa actitud, eso simplemente nos haría iguales a Satanás. Oremos juntos al Señor que sus dones, los dones que nos ha dado, no se conviertan en nuestro propio veneno. Oremos porque aprendamos a ser mansos y humildes como nuestro Señor Jesucristo. Oremos para que no nos permita tener un concepto más elevado de nosotros mismos del que debemos tener. Oremos porque el Señor nos lleve a pensar con buen juicio, según la medida de fe que ha distribuido a cada uno.